se te llevaba para hacerte oficialmente un hombre. Y se hacía una ceremonia como de iniciación, en donde tú dejabas de ser un niño a ser un hombre. Pero esa transformación, dentro del punto de vista espiritual del pensamiento judío, tenía que ver con el cambio y la transición a que tú espiritualmente habías mudado, o se le llamaba nuevo nacimiento. Bendiciones de parte de Dios en este día y qué bueno que estás acá en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy tengo un tema que me burbujea en el interior, de verdad que es uno de los temas que más me fascina, hablar del Señor. Pero en esta ocasión, en la tesitura y en la perspectiva donde será tocado, usted tiene que escucharlo. Jesús el erudito, por favor. Creo que debes escuchar esto en el día de hoy. Quisiera iniciar con lo siguiente, y es que nosotros por mucho tiempo hemos tenido una visión acerca de Jesús, si se quiere, viciada y condicionada por los intérpretes a lo largo de la historia, los teólogos, estudiosos, eruditos, etc. Sin embargo, cuando tú esculcas y buscas de manera profunda en la tradición bíblica, la tradición judía, tú te vas a encontrar con algunas cosas que yo sé que son bien fascinantes. Y quisiera iniciar con esta parte, en donde Mateo, desde su niñez, Mateo empieza a relatar cómo se da el fenómeno de su nacimiento. Y Mateo dice algo muy importante, y dice que del oriente vinieron sabios, aunque la Reina Valera lo traduce como magos, pero es una mala traducción porque son sabios en realidad. De hecho, la palabra que aparece ahí en la paráfrasis del arameo es jaján, que significa, tiene que ver con médico, y en su defecto con la palabra sabio. Ahora bien, lo curioso del caso es que dice el texto de Mateo que ellos vienen del oriente. ¿Por qué ellos vienen del oriente? Bueno, al oriente de Israel quien estaba era Babilonia. Daniel, 400 años antes, había fundado una academia, una escuela de profetas, Dios mío. De hecho, en esta escuela de profetas de Daniel, habían una serie de estudiantes que no eran los ordinarios, porque recuerden que el pueblo estaba cautivo en Babilonia, que Nabucodonosor había conquistado y sitiado a Jerusalén en el 585 a.C., y se había llevado los jóvenes para Babilonia. Muchos hicieron su vida allá, muchos desarrollaron económica, profesionalmente, socialmente, se desarrollaron allá, y luego ya cuando vino la deportación de la que Mateo habla en el capítulo 1, se dio lo siguiente, que muchos no quisieron venir porque ya habían tenido una vida allá. Ahora, lo interesante de esto es que esos sabios eran judíos que venían de Babilonia justamente y que se habían desarrollado allá, pero lo curioso es que vienen de la escuela de Daniel. No obstante, dice que traen tres presentes o tres dotes para el rey Mesías, y dice que traen incienso, oro y mirra. Lo interesante ahí es que por mucho tiempo la tradición nos ha enseñado que supuestamente eran tres sabios, pero no eran tres. Probablemente eran mucho más, y lo lógico es que fueran muchos porque tenían que venir en caravanas, porque los ladrones podrían asaltarte y hasta matarte cuando en ese tránsito tan lejos, desde Babilonia hasta Jerusalén. Lo curioso también resulta es que porque la tradición nos enseñó que porque fueron tres dotes, eran tres tipos de personas. No, o tres personas solamente. No, para nada. La gente normalmente en ese tiempo viajaba en caravanas precisamente para evitar ese proceso que tenía que ver con los ladrones. También hay que entender lo siguiente, que traen incienso, oro y mirra. Pero ¿por qué traen esto? Yo quiero dar una explicación breve. La mirra se daba en África. De hecho, es probable que la mirra costara más que el oro. Dios mío. Oh, por favor. ¿Por qué? Porque la escasez de la mirra. Había que viajar de un continente a otro para traer la mirra. Esto también quizá nos conecta porque la tradición nos había enseñado que había uno de color negro. Probablemente sí, y venía de África.
es importante observar y advertir que los negros siempre han estado presentes en la Biblia en momentos importantes. Lo que pasa es que la traducción o las traducciones han desvirtuado por un asunto de racismo y de apocamiento a las personas de esa raza. Han tratado de oscurecer, pero cuando tú vas desde Génesis a Apocalipsis, probablemente te encuentres a muchísimos hombres o mujeres de tez negra que fueron bien importantes en el proceso espiritual del pueblo de Israel. No obstante a eso, sí, al traer la mirra desde África, interesante, que es probable que sí hubiese un negro y ese hubiese sido el principal dentro de la caravana o dentro de los sabios que vinieron a rendirle tributo al Señor. Por otro lado está el incienso. El incienso, usted sabe que ese tipo de, el tipo de incienso que ellos llevaron era más común, sí, pero también se preparaba con la finalidad por el olor que tenía, por la fragancia que exudaba y la implicación espiritual del incienso, que era como una especie de rompía como las barreras en el mundo espiritual. De hecho, cuando Salomón erige el templo, lo primero que hace es precisamente es llevar un sacrificio donde había incienso. Ahora, lo curioso también y que nos resulta interesante es que el tercero trae oro. ¿Por qué traer oro? El primer punto por qué él trae oro es porque ese oro se le conoce como el tesoro de Daniel. Dios mío, ¿habrá alguien aquí escuchando esto hoy? Había el tesoro de Daniel que estaba guardado, se le conoce también como la bendición de Daniel. Daniel, como no tuvo hijos, lo que hizo fue que lo que fue ganando, lo fue ahorrando, lo fue guardando, y a sus estudiantes le instruyó que se tenía que guardar ese oro de generación en generación hasta la aparición del Mesías. Dios mío. Oh my God, my God. Por lo tanto, ellos que vienen, los que traen el oro, lo traen primero porque es el tesoro de Daniel, y número dos, traen el oro porque hay que financiar la vida del Mesías, el alimento, lo que va a vestir, es decir, todo lo que va a ser su vida debe ser financiado, y ahí vamos a entrar en unos minutos. Lo cierto es que ya tenemos los tres presentes. Ahora bien, dice el texto que ellos vienen siguiendo una estrella. Ok. Y la estrella que vienen siguiendo, precisamente porque hubo un movimiento en el cosmos, porque había una esencia que estaba entrando a este plano que nunca había estado. Dios mío. Por lo tanto, ese movimiento estelar les indicó a ellos. ¿Cómo ellos saben que esa estrella los está indicando al lugar correcto? Por los niveles avanzados que tenían de astronomía, de cosmogonía y cosmología. Yo no sé si usted puede entender esto. Es decir, es que para el judío, hablar de una persona que es sabia, tiene que conocer el plano espiritual. Y si hay algo donde el plano espiritual se refleja, es en las estrellas, los planetas y el cosmos en general. Tome agua como yo para que lo pueda digerir. Lo cierto es que ahora los sabios vienen a participar del nacimiento del Mesías, y el Mesías parece que siempre estuvo rodeado de sabios, porque mire aquí, quien lo presenta en el templo Simeón es otro rabino. Por favor, Simeón, que es el padre de Gamaliel, el maestro de Pablo, hijo de Hillel, un rabino que había descendido de Babilonia y que había fundado una de las 7 escuelas más importantes en el tiempo de Jesús, escuelas rabínicas o líneas de pensamiento. Hillel le conocía como la escuela Hillel o la casa de estudio. Ahora, lo interesante también acá es que el Mesías está rodeado de gente sabia, de eruditos. Y curiosamente su padre, José, era un rabino, ministro. ¿Cómo así? Claro.
Que José era un rabino. Oh, permítame explicarle. Tú no podías ser rabino si tu papá no era rabino. De una orden rabínica, si tú no venías de una orden, no podías ser rabino. Por esa razón el apóstol Pablo va a decir, yo soy fariseo de fariseos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Es un hebraísmo, es decir, es una expresión idiomática que solamente se entiende en el contexto del idioma hebreo. Y él dice que es fariseo de fariseos. A lo que él se refiere es que es fariseo de tercera generación. Su papá posiblemente fue fariseo. Su abuelo también posiblemente fue fariseo o rabino. Y por esa razón él dice, soy fariseo de fariseos. Increíble. Ahora bien, José, y cómo nos damos cuenta, la segunda señal que era un rabino, es que dice cuando el ángel se le aparece, que se le revela para decirle que su esposa está embarazada y que la reciba, le dice el texto de Mateo, y José, que era justo y no quería infamarla. La palabra justo es la palabra sadik en hebreo. En Israel, en el tiempo de Jesús, probablemente hay aproximadamente 19 clases de justos. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, es que habían varias clases de justos. Porque para el judío, el justo era alguien que había alcanzado un alto nivel espiritual. De hecho, hay que entender que el concepto de justo en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, tenía que ver o estaba conectado con la palabra rabino, con la palabra sabio. Por esa razón se le dice que él era justo, claro, era rabino. Y por lo tanto tiene un hijo que es rabino. El tercer punto para corroborar esto está cuando a Jesús lo llevan a los 12 años, los llevan precisamente al templo. ¿Por qué él lo lleva al templo? En una fiesta en específica, de las tres fiestas principales que se daban en Israel, que eran tabernáculos, Sukkot, estaba Pesach o Pascua, y estaba Shavuot o Pentecostés. Estas son las tres fiestas principales donde toda la nación, las provincias y hasta de la diáspora iban a congregarse allá alrededor del templo. Sin embargo, cuando a Jesús lo llevan en una de esas fiestas, lo llevan a presentarlo a los sacerdotes, my God, y a los rabinos. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas a ser rabino, tu papá te llevaba, y también te llevaba a esa edad, a los 13 años como varón, porque a los 13 años de edad era que un niño en Israel alcanzaba la mayoría de edad. Oh my goodness. Ahora bien, como si eso fuera poco, se te llevaban de los sacerdotes para que tú vieras, para que el niño ya hombre mirara cómo se oficiaban los sacrificios, como los ritos, y conociera de primera mano toda la tradición, el folclore, la cultura al respecto. Ahora, también te llevaban donde los rabinos para que tú te fueras encaminando, porque tú podías ver cómo los rabinos hacían, y precisamente en una reunión rabínica, entendiendo que en el templo, y escucha acá, habían 3 Sanedrín. Estaba el Sanedrín de 3, que era el que se encargaba de oficiar las cosas más difíciles, dentro de los cuales estaba Nicodemo y estaba Gamaliel, el maestro de Pablo. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. Sí, es que el Sanedrín de 3, que el Sanedrín era una especie de senado, y ahí se comulgaban esos 3. Estaba el Nazir, el presidente del Sanedrín, el vicepresidente y el otro que le seguía. En este caso tenemos a Nicodemo, Nicodemo no era un rabino cualquiera, o Jesús, la Reina Valera lo traduce como que ¿eres tú maestro de Israel? No, el texto original diría, eres tú el maestro de Israel, porque era el rabino de la nación, era el rabenu. Los judíos solían llamar rabenu al rabino de la nación. Es como hasta el día de hoy le llaman Moshe Rabenu. Es decir, era el rabino oficial de la nación. El hombre que más conocía Biblia, Torah en su tiempo, era Nicodemo. Y el segundo era Gamaliel, o Gamliel,
como se diría en hebreo, Gamliel. Pero lo cierto es que ellos, está el de 3, está el de 25, que era un poco más grande, y está el de 72, que al final el Sanedrín, el grande, se hace a 72, precisamente porque fueron 70 los hijos descendientes de Jacob que entraron a Egipto, y en base a ese número se tomó que 70 era un número de concilio. Ahora, lo interesante también aquí radica es que también se te llevaba al templo a los 13 años de edad para el Bar Mitzvat. ¿Qué es el Bar Mitzvat? El voto del mandamiento. Oh, Dios mío. Ya después te circuncidaron, perfecto. Era cuando ya tu padre, y se le consideraba un nuevo nacimiento, Bar Mitzvat. El voto del mandamiento. Ups. Aquí ahora se te llevaba para hacerte oficialmente un hombre. Y se hacía una ceremonia como de iniciación, en donde tú dejabas de ser un niño a ser un hombre. Pero esa transformación, dentro del punto de vista espiritual del pensamiento judío, tenía que ver con el cambio y la transición a que tú espiritualmente habías mudado, o se le llamaba nuevo nacimiento. Oh my God. Tome agua como yo para que lo pueda digerir, ¿eh? Ahora bien, cuando dice el texto que los escribas y fariseos se maravillaban cuando le oían, ¿a qué se refiere esto? Y aquí va a tomar perspectiva nuestro tema de hoy. Permítame iniciar a enseñar. A lo que se refiere el texto es que a lo que él ya había memorizado todos los libros desde Génesis hasta Malaquías. Ministro, ¿cómo así? Sí, un niño judío ya a los 5, 8 años aproximadamente ya se sabía de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, los libros, el Pentateuco como nosotros le llamamos, se lo sabía de memoria. Pero ya cuando venía la adultez, él tenía que sabérselo todo desde Génesis hasta Malaquías, porque los judíos tenían una forma para enseñar y era la repetición. Es decir, esa repetición constante era parte de la dinámica de enseñanza que tenían con los niños. Y por eso es que cuando ellos lo escuchan, que ellos le están haciendo preguntas de libros de la Biblia, él se les está con textos enteros, se los está recitando. Es decir, tiene el conocimiento porque ya lo ha leído tanto que lo maneja al dedillo. Ese es el primer punto. Lo segundo es que evidentemente estaba bien formado en el caso del Señor, porque si ya estaba al nivel de que interpelar contra los escribas y los fariseos, y hay que entender estos dos grupos, yo creo que sí, hay que entenderlo porque Jesús perteneció al movimiento farisaico. Por esa razón usted va a ver que las discusiones que él tenía precisamente eran con fariseos. Ups, por favor, hay alguien aquí todavía. Lo cierto es que los grupos fariseos y escribas son dos grupos totalmente distintos. En algún momento se unieron. Los fariseos nacen en el siglo II a.C. ante una crisis que se produjo en el templo. En el año aproximadamente 275 a.C., cuando en Modín, una ciudad llamada Modín, luego de haber muerto Alejandro Magno, hubo un problema enorme porque sus generales se disputaban los territorios, y en esas luchas intestinas entonces hubo un momento donde precisamente se dio el hecho de que en esa pelea uno de sus generales había impuesto una opresión presupuestaria, es decir, en dinero, a esa ciudad. Y cuando alguien fue a cobrar, mire qué pasó,
había un hombre llamado Matatías y con sus 5 hijos, y se rebeló y dijo que no iban a pagar impuestos, y en ese proceso nacerían entonces lo que nosotros conoceríamos como los macabeos. Bueno, pues sucede que los macabeos duraron la guerra duró desde el 175 aproximadamente hasta el 142, 30 y tantos años de guerra, hasta que finalmente lograron la independencia judía. Por esa razón se celebra la fiesta conocida como Hanukkah en Israel todavía hasta el día de hoy. Pero no se queda ahí. Lo interesante fue que luego los mismos macabeos quisieron quedarse en el templo, porque cuando vinieron de la guerra querían adueñarse del templo, y como los sacerdotes que habían de turno, los descendientes de Aarón, no se lo permitieron, ellos empezaron a matarlos. Un grupo de los que quedó vivo fueron al desierto, y ahí se creó un grupo llamado los esenios, y luego entonces nace otro grupo conocido como los fariseos, que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos, como que son hipócritas o algo por el estilo. La palabra fariseo viene del hebreo hasid o hasidim, que significa los piadosos. Es bueno que usted sepa eso. No obstante, está el grupo de los escribas. Los escribas son otro grupo, que son los que se encargan de la escritura del texto. Para ser un escriba es un asunto un tanto delicado, porque no cualquiera podía ser escriba. ¿Por qué? Porque había requisitos para ser escriba. Número 1, tenía que ser zurdo, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha. Se escribe al revés, que el español, como nosotros escribimos normalmente. Al escribirse al revés, entonces tenía que ser zurdo. Número 1, tenía que manejar entre 3 a 5 idiomas. Por otro lado, tenía que conocer historia antigua y la historia presente, es decir, cómo se llegó a ese punto. O sea, no era un individuo que porque simplemente sabía idiomas, no, tenía que pasar por un proceso muy riguroso para poder ser un escriba. No obstante, otra de las características, que no la voy a decir todas, de las que tenía que tener un escriba, era que tenía que manejar precisamente filosofía, y por esa razón muchos de ellos estudiaron en escuelas griegas, porque tenían que aprender filosofía, y tenían que aprender también muchas veces acerca de los sabios de Grecia, los 7 sabios de Grecia. Tenían que saber de ontología, entre otras ciencias. Ahora bien, estos dos grupos, Jesús está delante de ellos, y ellos lo están escuchando porque su padre se ha encargado de formarlo bien. Y lo que ellos están escuchando de él es tan fascinante que dice el texto que se maravillaban de su sabiduría. Si le está diciendo el texto que se maravillaba de su sabiduría, le está hablando que no es un tipo de conocimiento ordinario, sino que tiene un nivel de interpretación y de claridad y de lucidez del texto que va más allá de lo que común u ordinariamente se enseña. Increíble, ¿no? Ahora, como si eso fuera poco, ya un niño judío a los 13 años en adelante tiene que empezar a estudiar la halajá. ¿Qué es la halajá? Es la jurisprudencia judía. Está la amida, la halajá y la halajá. La halajá y la amida. Son conceptos distintos. Una tiene que ver, por ejemplo, la halajá tiene que ver con la jurisprudencia, es decir, todo lo que tiene que ver con los actos civiles, jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tenía que aprender, y a los 18 años todo niño judío tenía que casarse. Pero ¿por qué Jesús no se casó? Permítame explicarle. Si usted quiere, tome agua, porque necesita escuchar esto. ¿Por qué Jesús no se casa? En Yafne, que es una provincia Galilea, es decir, donde Jesús nace en Galilea, justamente en la Galilea Baja, que era la más pobre, aunque él nace en la Galilea Baja por el oro que le llevaron, porque hay que financiar los estudios del Mesías. Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Claro, hay que financiar los estudios mesiánicos. El Mesías no podía
estudiar como estudió todo el mundo. Es decir, en el caso de Jesús específicamente, habría estudiado con aproximadamente 300 rabinos. Yo no sé si usted pueda digerir esto, pero tenía una mente prodigiosa. Y aquí se cae una vaca sagrada de que hay personas que dicen que él no estudió porque Dios todo se lo reveló. No fue así, no. Ahora, lo curioso del caso es que al él nacer en Galilea, Yafne, había algo que se hacía en Yafne. Y era que cuando tú cumplías la mayoría de edad, tú podías pedirle un permiso a los rabinos de esa ciudad si tú no querías casarte para poder continuar estudiando Torah. Por favor, habrá alguien aquí todavía. En ese sentido, él apela al permiso, no se casa y sigue estudiando. Esos 12 años, esos 18 años aproximadamente, que él dura desaparecido, como la Biblia establece, que desde los 12 y vuelve a aparecer a los 30. ¿Por qué a los 30? Porque a los 30 años era que un rabino podía empezar a oficiar. Dios de gloria. Luego de tu entrenamiento en una yeshiva, es decir, en una escuela rabínica, a los 30 años, esa era la edad correspondiente para que tú pudieras empezar a oficiar como rabino. Porque como usted sabrá, en Israel, en el tiempo de Jesús, habían 5 clases de rabinos o 5 clases de maestros. Sucede y acontece que cuando tú terminabas de estudiar como discípulo, talmid en hebreo, tú terminabas, entonces venías a ser un talmid jajam, es decir, un aprendiz de sabio. Cuando él ahora hace la transición, que es todo ahora un sabio, Juan lo bautiza. Aquí vienen uno de los, yo no sé cómo la gente interpreta acá, pero bautizarlo en ese momento, a los 30 años, Juan es un escenio, es decir, del grupo que mencioné que se fue al desierto, que de los que quedaron vivos, que no pudieron matar los macabeos, de ahí viene Juan. Y Juan precisamente, yo no sé si usted sabía que decía que comía langosta y miel, no se refiere a la langosta, el animal, y la miel tampoco es el animal. Pero si usted quisiera saber de esto, yo le invito a estudiar en nuestra academia leyes de interpretación rabínica para que usted pueda enterarse de todo esto. Lo cierto es que Juan es que lo bautiza. Cuando alguien te bautizaba siendo de una secta, porque usted debe entender que el concepto de secta no era despectivo en ese preciso instante de la historia para el judío. De hecho, el judaísmo estaba fragmentado en 22 o 23 grupos políticos religiosos en tiempos de Jesús y no había problema con eso. Era válido y se le llamaban sectas. Eso fue después que adquirió un sentido denigrante, un sentido negativo, ¿no? Ahora, lo cierto es que a los 30 años Juan lo bautiza y él se está bautizando con un escenio, que aunque es su primo, no importa, pero se está bautizando con él. Aquí hay algo importante. Eso significa que mucha de su interpretación como rabino vino de la línea esenia, Dios de toda gloria. Por esa razón, ese mensaje, el hacha está puesta en el árbol, y el árbol que no da buen fruto será echado y será quemado. ¿A qué se está refiriendo? A lo que se está refiriendo es a la interpretación apocalíptica de la historia del mundo, donde todo va a terminar. Y por esa razón, solamente esa parte, este tramo que hemos tocado, mire hasta dónde llegamos, simplemente Jesús utilizando la interpretación esenia. Nos costará en otra ocasión poder hablar más extensa y expansivamente de las otras líneas de pensamiento que él, de los otros rabinos con lo que él estudió. Así que yo he llegado al final por el día de hoy. Yo te quiero bendecir, que la paz, que el amor y la misericordia del Señor estén contigo. Nos vemos en la próxima. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.